Jesucristo dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo les digo, amen a los enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? Eso mismo lo hacen los publicanos. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre Dios que está en el cielo. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 43 al 48. Decidimos según la ley de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 18 de junio, año 2024. Nuestro santo para hoy es italiano. Nace hacia el norte de Italia, bien al norte, 10-12 horas en tren, Venecia. San Gregorio nace en Venecia, San Gregorio Barbarigo, y en el año 1625 sus padres lo educan muy bien, quieren que sea un gran gobernante, un gran guerrero, pero no. El jovencito quiere hacerle el bien a la humanidad y al cumplir los 20 años de edad es escogido para acompañar al embajador Luigi Contarini al famoso Congreso de Münster en Alemania. También aparece algo que es la peste de tifo negro, conociendo la caridad de este hombre que se llama Gregorio Barbarigo. Entonces el Papa lo nombra el presidente para una comisión para atender todos los enfermos que están apareciendo de esta terrible pandemia. Y en el año 1657 el Papa Alejandro VII le ofrece el episcopado de Bérgamo. Entonces él dice, no, pues sí le acepto ser obispo, pero déjeme celebrar una misita primero para saber cuáles son los planes de Dios. Acepta el nombramiento y también más adelante lo consagran cardenal. Termina allí en el episcopado de Padova, una persona buena, misericordiosa, benigna, piadosa, estaba con la gente, estaba con la comunidad y fue declarado santo por San Juan XXIII. En el año 1959, San Gregorio Barbarigo. Decimos y decidimos las cosas según la ley de Dios. ¿Sí? Es cierto, según la ley de Dios. Nos comportamos de acuerdo a la ley de Dios. ¿Dónde está el problema para analizar este tema de hoy? Está en una sola palabra que se llama la ley. La ley de Dios, la ley de los hombres, la ley judía, la ley de la humanidad, la ley de los países árabes, la ley de las repúblicas democráticas. Hay cantidad de leyes por todas partes. Y todos los que tienen sus leyes creen que tienen la razón. Es la locura total. Todos tienen la razón. Todos tienen la razón. Los judíos tenían la razón con sus leyes y tenían 630 y no sé qué leyes que tenía que un buen judío cumplirlas.
era una cantidad de leyes. No importa qué diga la ley, pero hay que cumplirla y punto. Hay que cumplir la ley y hay que hacer lo que diga la ley. Entonces hoy vamos a aprender que existe algo que se llama el espíritu de la ley. ¿Y dónde nace el espíritu de la ley? Nace en la interpretación de la ley de Dios. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo, es decir, el que está más cerquita de ti, el que te pela el diente y te echa el brazo y te da besos, venga para acá que usted es mi amigo. Pero Jesucristo dijo, no señor, para que se cumpla bien esa ley y si es ley de Dios, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Ahora, si ustedes aman solamente a los que le pelan el diente, eso no tiene ningún sentido. Eso no es cristianismo, eso no es iglesia católica, eso no es vida en comunidad, eso no es hermandad, no es nada, absolutamente nada. Entonces hoy vamos a aprender que la ley tiene un espíritu y hay que interpretar la ley para no volverse legalista, que es esa cantidad de gente que mantiene juzgando a los demás todos los días. Juzga a las personas. ¿Usted no fue a misa el domingo? No, señor, estaba cansado y dormí un poco esta tarde y no me sentía bien y no fui. No, usted se va a condenar. ¿Cómo así que usted no fue? De eso hay que hacerlo. Es decir, a juzgar la ley, es decir, legalismo, imputar la ley, decían los judíos. La ley es, las definiciones, tengo 3. Me encanta la de Santo Tomás de Aquino, siglo XII, historia italiana, máximo representante de la cultura occidental, Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino definía la ley de la siguiente manera. La ley es la prescripción de la razón. Está ordenada al bien común y debe servir para formar comunidad. La ley es la prescripción de la razón. Muy buena frase. Súper frase. De las mejores definiciones que he encontrado acerca de qué es la ley. Es la prescripción de la razón. La ley tiene que ser razonable. Oigan, razonable. Tiene que ser razonable. La ley debe ser razonable. Si no tiene razón, la pregunta es ¿para qué sirve eso si no tiene lógica? Eso no tiene razón. Jesucristo le preguntó a unos viejitos en Jerusalén, ¿y qué dice la ley de ustedes? Y los viejitos dijeron, hay que lapidar a esa mujer, matarla a piedra, porque así lo manda la ley. Y Jesucristo dijo, yo les respeto esa interpretación que tienen ustedes de la ley. Si me lo preguntan a mí, que soy el Hijo de Dios, mi respuesta es que le lance la primera piedra el que se sienta sin pecado. Ya comenzó a hacer pensar a la gente que el legalismo, el apretar la ley, el ajustar la ley, termina en ese tipo de gobiernos, impuestos que le violan los derechos a las personas, la libertad y acaban con todo en una nación. No sirve ese tipo de ley. Entonces la primera definición nos la regala Santo Tomás de Aquino. La ley es prescripción de la razón, o sea, tiene una razón de ser. Segundo, está ordenada al bien común. Debe tener esa cualidad, ordenada al bien común, es decir, que los cobije a todos. Que no hayan leyes y que los gobiernos vayan formulando leyes y se agarran toda esa gente en la sociedad. ¿Por qué? Porque es el absoluto de la ley. Ese es otro pecado de la ley. Cuando una persona dice, no es que la ley dice tal cosa, sí señor, es cierto que la ley lo dice, pero se tiene que respetar a los demás. Es cierto que la ley lo dice, pero entonces los demás no tienen derechos. El absolutismo de la ley tampoco sirve. Está ordenada al bien común y es principio para vivir en comunidad. Ahí está la primera máxima de hoy, la ley es prescripción de la razón. La segunda también es bonita. Si la ley no tiene utilidad, no existe, no tiene razón de ser. ¿Para qué sirve una ley si no es útil para una sociedad? ¿Para qué se inventaron eso? ¿Para lastimar a la sociedad? Tercera,
El legalismo, ese es un vicio de la ley, el legalismo. El legalismo saca la ley de Dios de su contexto. Tiene toda la razón. Imagínense una persona que viva una religión con legalismo, y que diga, según mi religión, usted es una persona impura y usted no merece nada. ¡Úpale! ¿Cómo le violó los derechos, la dignidad y la acabó? El legalismo, la persona legalista, imponente, soberbia, saca la ley de Dios de su contexto. Esa es otra máxima. Y la última máxima, el punto del equilibrio es la ley y el espíritu de la ley. Si quiere vivir una religión bien bonita, póngase en el punto del equilibrio, el cual es la ley y el espíritu de la ley. ¿Hasta dónde estoy yo utilizando bien la ley y no estoy ofendiendo ni metiéndome en la cocina de los demás creyendo que yo soy el dueño de la ley y que puedo imponérsela a los demás? La plenitud de la ley se convierte en universal porque abarca una cantidad de espacios que según la ley antigua no eran necesarios. Si la ley tiene privilegios para espacios y personas, la nueva ley de Dios que propone que exista un espacio para cada caso, que exista un espacio sin mezquindad, sin excluir a las personas, sin discriminar a los demás. Oigan eso. El fundamento entonces de la ley, ¿dónde debería estar? En el amor de Dios, que hace salir el sol y la lluvia sobre buenos y malos. Dios no le dice lluévale a los que son bonitos y pelan el diente. No, mira esa cara de santo que tiene. Que le caiga allá al aguacerito que lo está necesitando. Allá le va. Y estos mugres que están aquí a este lado, que no les caiga una gota de agua. ¿Qué tal Dios haciendo eso? Da risa. Pero es eso, el fundamento del amor es tener la ley según Dios. Hace caer la lluvia, hace salir el sol, hace moverse todo y allá abajo hay buenos y malos. Pero a Dios le interesa atenderlos a todos. En la mente de Dios, todos deben tener oportunidades. Si una ley es privilegio para unos pocos, deja de ser ley. Esa es otra buena máxima. Si una ley es privilegio para unas pocas personas, entonces deja de ser ley. Eso no tiene sentido. ¿Debemos aprender a pensar los católicos según la ley de Dios? Sí, hay que aprender. Jesucristo se somete a la ley de Dios, de su Padre Celestial, y los deseos son de enseñarle a la humanidad que la libertad no se logra destruyendo la ley o violando las normas y los preceptos, sino dándole plenitud a la ley, es decir, espíritu y vida a lo que estableció. San Pablo nos regala una frase que nos permite entender bien el espíritu de la ley. La ley del espíritu es el imperativo del interior de cada persona. La ley del espíritu es el imperativo interior de cada persona. Piense cuando vaya a hablar y no le viole los derechos a los demás o no coja y arruine a los demás que porque usted cree que esa es la ley. El Espíritu Santo es el maestro y el guía en materia de ley. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Quien se deja guiar por la ley de Dios nunca va a maltratar a los demás. Ahí tenemos la quinta máxima de hoy. Hoy se nos fue la mano con las máximas. Me parece que esta puede ser otra máxima. Quien se deja guiar por la ley de Dios, si lo hace bien, nunca va a maltratar a las demás personas. Jesucristo logra darle sentido a la ley porque la convierte en vida, la convierte en gracia. Con la venida de Jesús, la ley de Moisés quedó superada. Por ejemplo, cuando Jesucristo comenzó a predicar, entonces lo que ya habían dicho, Él le dio espíritu, le vengo a dar plenitud, yo no vengo a acabar con la ley, tranquilícense que yo no les voy a acabar el sistema que ustedes tienen, les voy a enseñar a pensar en los demás según la ley, espíritu de la ley. Así aparece, no he venido a acabar con la ley,
capítulo 5 de San Mateo. La ley entonces permite reconocer los derechos de los demás, abrir espacios, limitar caprichos y desórdenes en la personalidad. Y eso es lo que recomienda San Pablo en el capítulo 13 de su carta a los romanos. Cómo es de importante aprender a ser personas que sabemos manejar la ley de Dios y tenemos caridad con todas las personas. Y la ley de Dios no es para imponerse a las 4 y a 5 no, y a 10 sí, y a este me gusta y a este no me gusta. No. Gracias, querido Dios. Vamos hoy a empezar a vivir una religión decidiendo lo que digamos y hacemos según la ley de Dios. La ley es prescripción de la razón y está ordenada al bien común. Siempre estará ordenada al bien común. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.